Así te estés iniciando en el seguro médico o quieres repasar lo que sabes, estás en el lugar correcto. Cuanto más sepas sobre el seguro médico, más fácil será para ti tomar decisiones sobre tu salud y ahorrar dinero en tu atención. Empecemos. El seguro médico te ayuda a pagar la atención médica que recibes y los servicios para cuidar tu salud. También te ayuda a ahorrar dinero en caso de que recibas atención por una lesión o enfermedad. El plan de salud ayuda a pagar las visitas al médico, el hospital, los medicamentos recetados y mucho más. Todos necesitaremos usar el sistema de salud en algún momento, ya sea para atención de rutina o servicios de emergencia. El seguro médico protege a las personas de pagar el precio total por esa atención. Una vez completada la inscripción en un plan de salud, el miembro y la compañía de seguro médico pagarán en conjunto las visitas al médico o a la sala de emergencias, medicamentos recetados, vacunas anuales y chequeos. Esto es lo que se llama costo compartido. Hay otros términos que hay que conocer al elegir un plan de salud. Repasemos algunos de los más importantes. El primero es la prima. Esta es la cantidad que se paga mensualmente a la compañía de seguro médico por el plan de salud, para mantener activa la cobertura de salud a fin de ayudar con las facturas médicas y otros gastos de atención. Existe la posibilidad de recibir asistencia financiera para pagar la factura mensual. Este tipo de asistencia se denomina subsidio o crédito fiscal para la prima. El subsidio hace que el plan sea más accesible. La mayoría de las personas optan por utilizar el subsidio para pagar la factura mensual, lo que reduce el monto que se debe abonar. Algunas personas califican para recibir un subsidio lo suficientemente alto como para abonar la prima mensual completa y no pagos mensuales. Una vez que obtienes un plan de salud, existen algunos términos diferentes que explican cómo y cuándo hay que pagar. El deducible es la cantidad de dinero que se paga por algunas consultas al médico, medicamentos recetados y otros servicios de salud antes de que el plan comience a cubrir parte de las facturas. Una vez que se ha llegado al deducible, la cantidad que se paga por los servicios de atención médica generalmente se reduce. Hay algunos servicios de atención médica que paga la compañía de seguros incluso si no ha llegado al deducible, como chequeos anuales, vacunas, algunas pruebas de detección de cáncer y análisis de sangre. Estos servicios están a disposición de los miembros sin costo adicional. Es posible que la compañía de seguros pueda ofrecer ciertos servicios sin gastos de bolsillo. Los gastos de bolsillo, también denominados copagos o coseguro, son la porción de la consulta al médico o del medicamento recetado que paga el miembro. Funcionan de la siguiente manera. Supongamos que has llegado al deducible. En la próxima visita al médico, en lugar de pagar el precio completo, se hará un copago. Se trata de una tarifa fija que se paga por la atención después de haber llegado al deducible. Si el plan de salud tiene un copago de $25 por consultas al médico de atención primaria, ese es el precio fijo que se pagará por cada consulta de atención primaria. Es posible que también haya que pagar un coseguro. En lugar de una tarifa fija como el copago, el coseguro es un porcentaje de la factura total. Por ejemplo, si el plan de salud requiere un coseguro del 20% para las visitas al médico de atención primaria, ese es el porcentaje que se pagará. El plan de salud pagará el 80% restante. Por lo tanto, si la factura es de $100, se pagaría el 20% de eso, o $20, y el plan de salud pagaría el 80% restante, o $80, por los servicios cubiertos por el plan. ¿Por qué es importante esto? Porque el plan también tendrá lo que se llama un máximo de gastos de bolsillo. Este es el monto máximo que se pagará todos los años por los servicios médicos cubiertos. Por ejemplo, el plan podría tener un máximo de gastos de bolsillo de $4,000. Eso significa que una vez que se llegue a ese máximo, en este caso $4,000, por los servicios de atención médica,
La compañía de seguro médico comenzará a pagar el 100% de los servicios médicos cubiertos durante el resto del año, sin gastos adicionales para el miembro. El plan de salud también determina cuáles deben ser los costos normales de la atención. Esto se llama la cantidad permitida. El plan de salud solo pagará esta cantidad por la atención. Eso nos lleva a los siguientes dos términos para recordar: dentro y fuera de la red. Los médicos de la red tienen un acuerdo con la compañía de seguro médico para brindar atención. Estos médicos también tienen acuerdos para los montos que pagará el seguro por atención y servicios. Los médicos fuera de la red no tienen acuerdos con la compañía de seguros. Según el plan que tenga el miembro, esto no significa que no sea posible ver a un médico que se considere fuera de la red, pero significa que probablemente el miembro tenga que pagar más por esos servicios si lo hace. Al consultar a un médico dentro de la red del plan, el médico no te cobrará más de lo que pagará el plan de salud, que es la cantidad permitida. Pero al consultar a un médico fuera de la red, es posible que te cobre más y que el miembro tenga que pagar la diferencia. Ahora que ya conocemos algunos términos comunes del seguro médico, hablemos de dos tipos de planes. Hay dos tipos principales de planes de salud: HMO y PPO. Los planes HMO a menudo tienen costos mensuales más bajos, además de un médico de atención primaria que ayuda a administrar la atención. En un plan HMO hay un médico de atención primaria que coordina la atención y orienta a los miembros para transitar el sistema de atención médica y los deriva a otros médicos o especialistas, cuando sea necesario. La mayoría de los planes HMO cubren solo las visitas a médicos dentro de la red del plan. Generalmente, los servicios y las visitas que se consideran fuera de la red no se cubren, excepto que se trate de una emergencia. Los planes PPO tienen más flexibilidad. Esto significa que se pueden visitar a médicos dentro y fuera de la red y no necesitan referidos del médico de atención primaria. Pero a menudo significa que los planes PPO tienen costos mensuales y gastos de bolsillo más altos para determinados servicios. Ahora, veamos cómo se clasifican estos planes. Los planes de seguros médicos se dividen en 4 niveles: bronce, plata, oro y platino. Hay planes HMO y planes PPO en donde puedes elegir el plan que se adapte a tu presupuesto y necesidades. Esto es lo que hace que estos planes de salud sean diferentes. Los niveles determinan cómo el miembro y su plan dividirán los costos de la atención médica. En general, los niveles altos, como oro o platino, también tendrán primas más altas o costos mensuales. Pero la cantidad que se paga al ir al médico, al comprar medicamentos recetados o ir al hospital será menor. Los deducibles, copagos y coseguros, en general, también serán más bajos al elegir un plan dentro de un nivel más alto. Los niveles más bajos, como bronce y plata, tienen a menudo costos mensuales más bajos, pero es posible que haya que pagar más al ir al médico o comprar medicamentos recetados. Eso significa que es probable que los gastos del bolsillo sean más altos. Sin embargo, según tus ingresos, es posible que califiques para un programa especial que solo está disponible en los planes plata a fin de reducir los gastos de bolsillo. Eso significa que ahorrarás dinero en copagos cuando necesites ver al médico. Pero recuerda, solo está disponible en los planes plata y la elegibilidad está determinada por tus ingresos. Los niveles facilitan comprar los planes del seguro médico para que recibas la atención que necesitas a un precio conveniente. Ten la seguridad de que el nivel que elijas no afectará la calidad de la atención que recibas. Afectará principalmente lo que cubre el seguro médico cuando necesites atención. Cuando seleccionas un plan de salud, hay varios factores que debes considerar además del costo. Estas son algunas preguntas a tener en cuenta. ¿Puedo seguir yendo al mismo médico y hospital? ¿Qué medicamentos están cubiertos? ¿Qué farmacias están en la red? ¿Qué servicios especiales se ofrecen para ayudar a controlar mi salud? ¿Qué cosas adicionales están disponibles con mi plan?
Seleccionar un plan de salud no es sencillo, pero responder preguntas como estas te ayudará a tomar la mejor decisión para ti y para tu familia. Para obtener ayuda adicional, incluidos otros recursos útiles para adquirir cobertura, visita getcoveredflorida.com. Muchas personas tienen preguntas sobre la ley del cuidado de salud a bajo precio. Entonces, ¿qué es exactamente la ley de cuidado de salud a bajo precio? La ley del cuidado de salud a bajo precio es una ley que reforma la atención de la salud aprobada en 2010. Es posible que la conozcas como ACA o Ley Obamacare. La ley del cuidado de salud a bajo precio hace que la cobertura médica sea más accesible y fácil de obtener. A través de ACA, es posible recibir ayuda financiera para pagar las primas mensuales, además de comprar un plan e inscribirse en línea a través del mercado de seguros médicos del gobierno federal. Los planes del mercado de seguros médicos se pueden comprar siempre que vivas en los Estados Unidos, seas ciudadano de los Estados Unidos o tengas estatus migratorio calificado o no tengas cobertura de Medicare. Entonces, ¿qué cubre el seguro de ACA? Cada plan de ACA incluye cobertura para beneficios de salud esenciales. Estos beneficios incluyen atención hospitalaria, servicios pediátricos, salud mental y conductual, atención preventiva o bienestar, cuidados de emergencia, servicios de laboratorio, medicamentos recetados, visitas al consultorio del médico y atención de rehabilitación y mucho más. Los planes de ACA también incluyen muchos servicios de salud preventiva sin costo adicional. Eso significa que el consultorio del médico no debería cobrar la prestación de servicios preventivos. Hay dos tipos de asistencia financiera disponible al inscribirse en un plan de salud de ACA. El primero se llama subsidio. El subsidio ayuda a reducir el pago de la factura mensual del plan. La cantidad que recibes depende de los ingresos del hogar, cuántos dependientes tienes y dónde vives. Y el otro tipo de asistencia financiera se llama reducción de costos compartidos. Estas reducciones disminuyen la cantidad que pagues cuando vayas al médico, adquieras un medicamento recetado o solicites otro tipo de atención médica. A fin de calificar para una reducción de costos compartidos, hay que inscribirse en un plan plata y cumplir con los requisitos de ingresos familiares. Según la Fundación Kaiser Family, la mayoría de las personas que califican para un plan de ACA también son elegibles para recibir asistencia financiera a fin de pagar la factura mensual. También es posible de optar por recibir el crédito fiscal a fin de año en vez de usarlo para pagar la factura mensual, si lo desean. Así es como funciona si eliges usar la asistencia financiera para hacer los pagos mensuales. El gobierno envía la asistencia financiera, a veces llamada subsidio, a la compañía de seguro médico. La compañía de seguro médico utilizará el dinero para pagar la factura mensual y solo te enviarán una factura por el monto adeudado. Por ejemplo, si el seguro cuesta $950 por mes y el subsidio es de $925, solo tendrás que pagar $25 por la factura mensual. En algunos casos, la asistencia financiera puede cubrir el costo total de la cobertura, por lo que no tendrás que pagar nada adicional por mes a la compañía de seguro médico. Hay dos momentos en el año para comprar un plan de ACA. Cada mes de noviembre se abre la oportunidad para inscribirse en una cobertura médica para el próximo año. Esto se denomina inscripción abierta y no es necesario cumplir con ninguna condición especial para inscribirse durante este periodo. Durante la inscripción abierta, puedes inscribirte por primera vez o cambiar de plan en caso de que no estés conforme con el que tienes. La inscripción abierta para los planes del mercado de ACA comienza el 1 de noviembre y generalmente termina el 15 de diciembre, pero el gobierno puede extender el plazo. También puedes inscribirte en un plan de salud dentro de los 60 días después de un cambio de vida significativo, sin importar la época del año. Esto incluye situaciones como tener un bebé, casarse o divorciarse, mudarse a otro condado o perder el seguro médico del trabajo. Gracias al Plan de Rescate Estadounidense del 2021, los planes de ACA son aún más accesibles.
Según esta nueva ley, más personas que nunca califican para recibir asistencia a fin de pagar la cobertura médica. Millones de personas pueden obtener un plan con mejores beneficios por menos dinero. Incluso es posible que califiques para recibir asistencia financiera, aun si no calificaste en el pasado. Es posible que ahora lo hagas. Desde que se aprobó el plan de rescate estadounidense, 4 de cada 5 personas que se inscriben en un plan de ACA pagan $10 o menos por mes. Para obtener ayuda adicional, incluidos otros recursos útiles para adquirir cobertura, visita getcoveredflorida.com. Cuando se trata de seguros médicos, hay muchos mitos que simplemente no son ciertos. Vamos a aclarar algunos de ellos. Este es el primer mito. No puedo pagar un seguro. Mucha gente piensa que la cobertura médica es más cara de lo que realmente es. Al mirar el precio de un plan, se puede pensar que eso es lo que habrá que pagar por mes. Sin embargo, 9 de cada 10 personas en Florida califican para recibir asistencia financiera a fin de reducir los pagos mensuales. Incluso, hay más personas que son elegibles ahora gracias al plan de rescate estadounidense, y algunas pueden obtener un plan sin pago mensual. De hecho, hay más de 700,000 personas en Florida que se están perdiendo la oportunidad de tener un plan de salud para ellos o su familia con un pago mensual de $0. Otro mito común es pensar, no necesito seguro. El problema con este mito es el siguiente. Nadie tiene previsto enfermarse ni lastimarse, pero en algún momento todos necesitamos atención médica. ¿Sabías que el costo promedio de un traslado en ambulancia es de $1,500 o que el costo de atender una pierna rota es de aproximadamente $7,500? El costo promedio de 3 días de internación hospitalaria es de alrededor de $30,000 y la atención integral del cáncer puede costar cientos de miles de dólares. Las facturas médicas pueden causar estrés y tensión financiera y se pueden perder ingresos al no poder trabajar. El plan de salud es un socio que te ayudará en estos tiempos difíciles. Este es el siguiente mito. Estoy sano y pienso seguir así. La verdad es que en realidad tener un seguro médico ayuda a estar sano. Con el seguro médico se accede a muchos servicios preventivos sin costo adicional. Los chequeos de bienestar, las vacunas y las pruebas de detección como mamografías y colonoscopías reciben cobertura y tienen un copago de $0. Además, tener un plan de salud hace que sea más accesible consultar al médico con más frecuencia. Ver al médico con regularidad ayuda a la detección temprana de problemas de salud, que es cuando normalmente son más fáciles de tratar. Otro mito que impide obtener cobertura médica es buscar un plan es demasiado confuso. De hecho, es fácil conseguir ayuda. Los agentes de seguros médicos pueden ayudarte a encontrar el plan adecuado y a facilitar el proceso. Te explicarán el seguro médico de una manera sencilla y encontrarán un plan que cubra lo que tú y tu familia necesitan. La tarea del agente es verificar si el médico seleccionado está en la red, informar exactamente lo que cubre el plan y buscar el costo de los medicamentos recetados que toma el beneficiario. El agente está a tu disposición para mostrarte formas de ahorrar dinero en la cobertura y planificar gastos de bolsillos, como los copagos. Los agentes acreditados y con licencia pueden ayudar sin costo alguno. Cuando encuentres un agente, asegúrate de preguntar si está designado por una compañía de seguros médicos para vender planes. No todos los agentes son expertos en todos los planes. Los agentes designados serán los que más conozcan los planes que venden. Otra opción es buscar un navegador de salud. Un navegador de salud te muestra todas las opciones y será de gran ayuda al momento de inscribirte en el mercado de seguros médicos en www.cuidadodesalud.gov. Otro mito que impide obtener cobertura es creer que a los agentes realmente no les importa lo que necesito. La verdad es esta: los agentes son expertos en seguros médicos autorizados por el Estado. Esto significa que están obligados por ley a ser honestos y dignos de su confianza.
Un agente te ayudará a comprar planes para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. Y lo más importante, el agente te ayudará a aprovechar el máximo el seguro médico. Encontrar un agente de confianza es el primer paso excelente para buscar y utilizar el plan. Para obtener ayuda adicional, incluidos otros recursos útiles para adquirir cobertura, visita getcoveredflorida.com. Si llegaste recientemente a los Estados Unidos, es probable que no sepas que aquí no se ofrecen beneficios de atención médica universal. Por eso, es importante inscribirse en un seguro médico para ayudar a que la atención médica no resulte tan costosa. El seguro médico, que se ofrece a través de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o ACA, no es solo para ciudadanos estadounidenses. De hecho, muchos inmigrantes pueden calificar para un plan del mercado de ACA y recibir asistencia financiera para ayudar a pagarlo. Algunos de los estatus de inmigración que califican para los planes de salud del mercado incluyen residente, permanente legal o portador de tarjeta verde, asilados, refugiados, individuo con visas de trabajo, visas estudiante y otros tipos de visas. Personas con estatus de protección temporal o TPS por su sigla en inglés. Y residente temporal legal. Para ver una lista completa de los estatus de inmigración que califican para cobertura a través de ACA, visita el sitio que se ve en la pantalla. Registrarse en un plan de salud de ACA no afectará tu estatus migratorio y la verificación de tu estatus migratorio en el mercado federal de seguros médicos no se utilizará para aplicar las leyes de inmigración. Además, solamente tendrás que compartir tu estatus migratorio si solicitas cobertura de salud. Los mercados de seguros médicos federales y estatales no pueden exigir el estatus migratorio de los integrantes de la familia que no solicitan cobertura. Tampoco pueden evitar que recibas dicha cobertura de seguro si no suministras esta información. Por último, solicitar un seguro médico no afecta la posibilidad de ser residente permanente legal o ciudadano de los Estados Unidos. Es normal tener preguntas o inquietudes sobre la atención médica en los Estados Unidos. Por eso es importante que puedas encontrar un agente de seguros de salud con licencia en tu área que hable tu mismo idioma. Ese agente está a tu disposición para responder tus preguntas y para ayudar a que te inscribas en la cobertura de salud y solicites asistencia financiera. Para obtener ayuda adicional, incluidos otros recursos útiles para adquirir cobertura, visita getcoveredflorida.com. Ahora que ya conoces los conceptos básicos sobre seguros médicos y cómo obtener un plan, te ofrecemos recursos útiles que puedes utilizar para adquirir la cobertura que necesites. Inscribirse en un plan médico de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio o ACA es fácil. Hay muchas opciones para ayudarte a comenzar. Veamos cuáles son. Puedes trabajar con un agente de seguros autorizado. Busca un agente de seguros de salud con licencia en tu área para recibir ayuda de un experto. Asegúrate de que tenga la licencia completa para vender seguros médicos y esté autorizado para vender el plan que te interese comprar. Al tener un agente que hable tu idioma, podrás asegurarte de que encontrarás un plan que se adapte a tus necesidades. Otra opción es un navegador de salud. Los navegadores de salud no están vinculados a ningún tipo de plan de salud y pueden ayudarte a comprender los planes de salud que hay a tu disposición en el mercado de seguros médicos. Para trabajar con un navegador de salud, llama al 877-813-9115. Puedes llamar directamente al Mercado Federal de Seguros Médicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a fin de recibir ayuda para inscribirte en un plan y averiguar si calificas para asistencia financiera. Puedes llamar al mercado al 800-318-2596.
También puedes inscribirte por tu cuenta en cuidadodesalud.gov, donde podrás presentar una solicitud, consultar tu elegibilidad y comprar planes. Y no olvides que puedes recibir consejos en cuidadodesalud.gov para que sea más fácil para ti inscribirte en un plan. Y para terminar, puedes visitar getcoveredflorida.com para recibir ayuda adicional con tus necesidades de seguro médico.